Hola, muy buenos días, mujeres valiosas. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Deseo con todo mi corazón que hayan podido descansar el día de ayer, que ahorita se encuentren con fuerzas renovadas, con ánimo de leer la palabra del Señor. Estamos hoy en nuestro día número 37. Recuerden que ya vamos en nuestra semana número 6 de leer la palabra de Dios todos los días durante un año. El tema de esta semana es evaluando nuestro interior. Bienvenidas a las que están conmigo desde el día número 1, y si tú es la primera vez que entras a este video, a este reto, bienvenida. Nunca es tarde para unirte. Si creen que hay alguien más que quiera y les gustaría estar en este reto de leer la palabra de Dios, envíenlos este video para que se unan con nosotros a este reto. Pues bien, antes de iniciar con nuestra lectura del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes lo que el Señor nos ministró el día de ayer, que leímos en Mateo capítulos 14 al 16, y yo escribí lo siguiente. Jesús nos enseña que la verdadera fe nace de un corazón que confía en Él. Al evaluar nuestro interior, descubrimos si estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias o en el poder de Dios. Recordemos que un corazón que confía en Jesús permanece firme. Así es, mis mujeres valiosas, las animo a seguir confiando en Dios, en que Él tiene el control de nuestra vida, de nuestras circunstancias y de nuestros procesos. Y recordemos que siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta para con nosotros. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a iniciar con una oración antes de comenzar con nuestra lectura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos este privilegio tan hermoso, Señor, de venir y buscar de tu presencia por medio de leer tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra siempre llega en el momento perfecto, Señor. Hoy queremos leerla con un corazón humilde y dispuesto a aprender, Padre. Permite, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija cuando haya necesidad de hacerlo, Señor, y nos anime a seguir caminando y creyendo en ti y en tu poderosa palabra, Señor, que sabemos que es una palabra viva y eficaz, Padre. Te pido, Señor, que esta lectura sea de bendición para nuestra vida, que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios en esta mañana, Señor, para que solo palabra tuya ministre nuestro corazón y nuestra mente. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender y a comprender lo que en esta mañana vamos a leer. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, el día de hoy, nuestro día número 37, estaremos leyendo en el libro de Jueces. Vamos a iniciar en este libro, capítulos 1 al 6. Comenzamos. Capítulo 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que yo le he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y peleemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que nos tocó. Los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó al Señor, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10,000 hombres. Ahí se toparon con Adoní Besec y pelearon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoní Besec logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoní Besec exclamó: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén, la capturaron, matando a todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Después la tribu de Judá fue a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Negev y en el Cefela. Avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kirat Arba, y derrotaron el Sesai, el Jimán y Talmai. Desde ahí avanzaron contra los habitantes de Debir, ciudad que antes se llamaba Kiriat Sefer.
Entonces Caleb dijo: a quien derrote a Kiriat Sefer y la conquiste, yo le daré por esposa a mi hija Axa. Y fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, quien la conquistó. Así que Caleb le dio por esposa a su hija Axa. Cuando ella llegó, Otoniel le convenció de que le pidiera un terreno a su padre. Al bajar Axa del asno, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Concédeme un gran favor, respondió ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Fue así como Caleb le dio a su hija manantiales en las zonas altas y bajas. Los descendientes de Joab, el kenita, suegro de Moisés, acompañaron a la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad. Ahí habitaron con la gente del lugar. Después fueron los de la tribu de Judá con sus hermanos de la tribu de Simeón y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat, ciudad a la que destruyeron por completo. Desde entonces, Cefat fue llamada Jorma. Los hombres de Judá también conquistaron las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, cada una de ellas con sus propios territorios. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro, tal como lo había prometido Moisés. Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. Los de la tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y estos, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron: muéstranos cómo entrar en la ciudad y seremos bondadosos contigo. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada, pero al hombre y a toda su familia le perdonaron la vida. Y ese hombre se fue a la tierra de los hititas, donde fundó una ciudad a la que llamó Luz, nombre que conserva hasta el día de hoy. Pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betzán y de Tanac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor y Bleam y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. Solo cuando Israel se hizo fuerte pudo someter a los cananeos a trabajos forzados, aunque nunca pudo expulsarlos del todo. Los de la tribu de Efraín también pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Geser, de modo que los cananeos siguiendo viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Quitrón y Nolol, y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Tampoco los de la tribu de Aser pudieron expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Aglad, Axid, Gelba, Afec y Rehob. Por eso, como no pudieron expulsarlos, el pueblo de la tribu de Aser vivió entre los cananeos que habitaban en aquella región. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes de Bet-Semes y Bet-Anán, sino que vivieron entre los cananeos que habitaban en aquella región. Sin embargo, sometieron a trabajos forzados a los que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura. Los amorreos también estaban decididos a permanecer en el monte Edes, en Ayalón y en Silbín. Pero cuando se acrecentó el poder de la tribu de José, los amorreos también fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la cuesta de los Escorpiones hasta Sela e incluso más arriba. Capítulo número 2. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así,
todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levanta entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes lo oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia ninguna de las naciones que Josué dio al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Capítulo 3. Las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a combatir. Quedaron los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos y los sidonios y heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. Ahí los dejó el Señor para poner a prueba a los israelitas, a ver si obedecían sus mandamientos, que él había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron sus dioses. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Acera. El Señor se enfureció contra Israel y a tal grado que los vendió a Cusán Risatayín, rey de Aram Naharayim, quienes estuvieron sometidos durante 8 años, pero clamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El espíritu del Señor vino sobre Otoniel y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años, hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Luego de
aliarse con los amonitas y amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas volvieron a clamar al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, el hijo de Gera, de la tribu de Benjamín, quien era zurdo. Por, por medio de él, los israelitas enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, el cual sujetó a su muslo derecho por debajo de la ropa. Le presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Cuando Ahod terminó de presentárselo, se fue a despedir a los hombres que habían transportado el tributo. Pero luego se regresó desde las canteras que estaban cerca de Gilgal y dijo: Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. Silencio, ordenó el rey, y todos sus servidores se retiraron de su presencia. Entonces Ahod se acercó al rey, que estaba sentado solo en la habitación del piso superior de su palacio de verano, y le dijo: Tengo un mensaje de Dios para usted. Cuando el rey se levantó de su trono, Ahod extendió la mano izquierda, sacó la espada que llevaba en el muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La empuñadura las, se hundió tras la hoja y tal punto que salió por la espada. Además, Ahod no le sacó la espada, ya que ésta quedó totalmente cubierta por la gordura. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Cuando ya Ahod se había ido, llegaron los siervos del rey, y al ver trancadas las puertas de la habitación del piso superior, dijeron: Tal vez está haciendo sus necesidades en el cuarto interior de la casa. Y tanto esperaron que se sintieron desconcertados. Al ver que el rey no abría las puertas de la habitación, las abrieron con una llave. Ahí encontraron a su señor tendido en el piso, ya muerto. Mientras esperaban, Ahod se escapó, pasó junto a las canteras y huyó a Seirat. Cuando llegó ahí, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron de la montaña con él en cabeza. Síganme, les ordenó, porque el Señor ha entregado en manos de ustedes a sus enemigos, los moabitas. Bajaron con él y, tomando posesión de los vados del Jordán que conducían a Moab, no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a unos 10,000 moabitas, todos robustos y aguerridos. No escapó ni un solo hombre. Aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. El sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Vamos al capítulo número 4. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El jefe de su ejército era Sisara, que vivía en Joret Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Sedes de Neftalí, y le dijo: El Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sisara, jefe del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Ahí lo entregaré en tus manos. Barak le dijo: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Sisara en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Sedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí. 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes y también Débora los acompañó. Heber el kenita se había separado de los otros kenitas que descendían de
Jobab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanayín, cerca de Cedes. Cuando le informaron a Sisara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Sisara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Jaroset Goyim hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak: Adelante, este es el día en que el Señor entregará a Sisara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Sisara a filo de espada con todos sus carros y su ejército, a tal grado que Sisara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset Goyim. Todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Mientras tanto, Sisara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el kenita, pues había buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Heber el kenita. Jael salió al encuentro de Sisara y le dijo: Adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sisara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio a beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta: ¿hay alguien aquí?, contéstale que no. Pero Jael, esposa de Heber, tomó una estaca de la carpa y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sisara, quien, agotado por el cansancio, dormía profundamente. Entonces ella le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sisara. Barak pasó por ahí persiguiendo a Sisara, y Jael salió a su encuentro. Ven, le dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella, y ahí estaba tendido Sisara, muerto y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Javín se consolidaba cada vez más hasta que lo destruyeron. Vamos al capítulo número 5. Aquel día Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron este canto. Cuando los príncipes de Israel toman el mando, cuando el pueblo se ofrece voluntariamente, bendito sea el Señor. Oigan, reyes, escuchen, gobernantes, yo cantaré al Señor, tocaré música al Señor, el Dios de Israel. Oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua, temblaron las montañas al ver al Señor, el Dios del Sinaí, al ver al Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, los viajeros abandonaron los caminos y se fueron por sendas escabrosas. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre de Israel cuando escogieron nuevos dioses. Llegó la guerra a las puertas de la ciudad, pero no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 hombres de Israel. Mi corazón está en los príncipes de Israel, con los voluntarios del pueblo. Bendito sea el Señor, ustedes los que montan asnas blancas y se sientan sobre tapices, y ustedes los que andan por el camino, pónganse a pensar. La voz de los que cantan en los abrederos relata los actos de justicia del Señor, los actos de justicia de sus guerreros en Israel. Entonces el ejército del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Levántate, Barak, lleva cautivos a tus prisioneros, oh hijo de Abinoam. Los sobrevivientes descendieron con los nobles, el ejército del Señor vino a mí con los valientes. Algunos venían de Efraín, cuyas raíces estaban en Amalek. Benjamín estaba con el pueblo que te seguía. Desde Maquir bajaron capitanes, desde Zabulón los que llevan el bastón de mando. Con Débora estaban los príncipes de Isaacar. Isaacar estaba con Barak, y tras él se lanzó hasta el valle. En los distritos de Rubén hay grandes resoluciones, porque ¿por qué permaneciste entre las fogatas, escuchando los silbidos para llamar a los rebaños? En los distritos de Rubén hay grandes
titubeos. Galad habitó más allá del Jordán. Y Dan, ¿por qué se quedó junto a los barcos? Aser se quedó en la costa del mar, permaneció en sus ensenadas. El pueblo de Zabulón arriesgó la vida hasta la muerte misma, a ejemplo de Neftalí, en las alturas del campo. Los reyes vinieron y lucharon junto a las aguas de Megiddo. Los reyes de Canaán lucharon en Tanac, pero no se llevaron plata ni botín. Desde los cielos lucharon las estrellas, desde sus órbitas lucharon contra Sisara. El torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Marcha, alma mía, con vigor. Resonaron entonces los cascos equinos. Galopan sus briosos corceles. Maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. Sea Jael, esposa de Geber, el Kenita, la más bendita entre las mujeres, la más bendita entre las mujeres que habitan en carpas. Si Sara pidió agua, Jael le dio leche, en taza de nobles le ofreció leche cuajada. Su mano izquierda tomó la estaca, su mano derecha el mazo de trabajo. Golpeó a Sisara, le machacó la cabeza y lo remató atravesándole las sienes. A los pies de ella se desplomó, ahí cayó y quedó tendido, cayó desplomado a sus pies. Ahí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asoma la madre de Sisara, tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden, y ella se repite a sí misma: seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo. Una muchacha o dos para cada guerrero, telas de colores como botín para Sisara. Una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello, todo esto como botín. Así perezca, así perezcan todos sus enemigos, oh Señor, pero los que te aman sean como el Seol, cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Vamos al último capítulo que vamos a estar leyendo el día de hoy, capítulo 6. Los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carros, con sus carpas, como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaban en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, hijo de Gedón. Estaba brillando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Me aseguro que no te vayas
te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito. Además, en una medida de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta, el caldo en una olla y los llevó y se los ofreció al ángel bajo la encina. El ángel de Dios le dijo: toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces con la punta del bastón se llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne en el pan y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo: quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un toro de rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que contraste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido. El poste de la imagen de la diosa Acera estaba cortado. El segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron el uno al otro: ¿quién habría hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de acera que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso aquel día llamaron a Gedeón Jerubal, diciendo: que Baal se defienda contra él, que él destruyó su altar. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel, mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacar el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Amén, y gloria a Dios en esta mañana por esta palabra. Damos gracias a Dios porque Dios sigue hablándonos, Dios sigue mostrándonos, ¿verdad? Su poder, su protección sobre nosotros, así como lo hizo en aquel tiempo con el pueblo. Y aún aquí vemos, ¿verdad?, que el pueblo continuaba constantemente apartándose y haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, pero aún así estamos viendo que Dios mostraba su misericordia para con ellos, y que Dios siempre recibe a aquellas personas que regresan a Él.
El día de hoy me gustaría dejarles unas preguntas para que meditemos por medio de esta palabra, que meditemos, escribamos estas preguntas y meditemos en ellas, en la respuesta que cada una de nosotros tengamos. Una pregunta es, ¿estoy obedeciendo a Dios por completo? Escribamos, ¿verdad? Si estamos siendo obedientes a Dios. También podemos preguntarnos que si estamos permitiendo que nuestros miedos dirijan nuestras decisiones o si estamos confiando en el poder de Dios. Mis mujeres hermosas y valiosas, el día de hoy leímos unos capítulos extensos, pero damos gloria a Dios por esta lectura y pedamos al Espíritu Santo que nos siga ministrando por medio de ella, que siga hablando en nuestra vida por medio de esta lectura. Recordemos que estamos en nuestro tema que es evaluando nuestro interior. Meditemos en estas preguntas que les acabo de hacer, meditemos en cómo estamos siendo dirigidas por Dios y por el Espíritu Santo durante este día. Sigamos meditando, recordemos esta palabra. Si quieres volver a escuchar el video, lo puedes volver a hacer para que sigamos meditando y viendo qué es lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Sin más, vamos a despedirnos en una oración. Recuerden que nos vemos mañana, nuestro día número 38. Estaremos leyendo en el libro de Génesis. Vamos a despedirnos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por medio de este día, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Padre, una vez más leyendo de tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas, Señor, cuando nuestro corazón se mantiene obediente a ti, Señor. Sabemos que la victoria en nuestra vida comienza, Señor, cuando permitimos que tú transformes nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a seguir caminando, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir obedeciendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir entendiendo lo que tú quieres hablarnos por medio de ella. Ponemos este día en tus manos, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas. Te pido que tú bendigas a cada mujer, Señor, a cada persona que está aquí, Señor, leyendo tu palabra junto conmigo. Guarda su entrada y su salida, Señor. Bendice a cada una de estas personas en este día, Señor, que permitamos, Señor, que tú obres en nosotros, Señor, sabiendo y confiando que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Señor. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mujeres valiosas, les deseo que tengan un muy bonito y bendecido día. Nos vemos mañana.